Hola, doctora Patricia. Desde que escuché que usted iba a hablar de educación y paz, estuve muy atenta al evento de la Secretaría de Educación y por eso la invité para que charlemos. Es la primera vez que hablo con una presidenta de la JEP, que además está muy interesada en la educación, ¿verdad? Yo, de alguna manera, si me permiten el término, me desvié un poco del camino. Inicié mi carrera muy ligada al tema de educación y en algún momento lo desvío para bien o para mal hacia la justicia y hacia el tema concretamente de conflicto y derecho internacional humanitario. Bueno, pero como usted dice, todo está relacionado con todo y con todo lo que usted ha hecho, sabe de la importancia de la educación. La educación es un derecho. El Estado tiene la obligación de suplir y de satisfacer ese derecho a la educación en igualdad de condiciones, pero siempre y cuando el Estado garantice que la calidad de educación que se brinda a unos y otros les va a permitir ser ciudadanos y ciudadanas iguales ante la ley, ante la sociedad, igual de competitivos, con igualdad de oportunidades a la hora, por ejemplo, de acceder a un determinado trabajo. Pero ¿eso realmente se cumple? Porque digamos, yo sé usar el computador, pero mi prima que vive en el campo y tiene un año más que yo, estudia sin computador y sin internet. O sea que ella no tiene los mismos derechos. Yo creo que eh, una de las causas estructurales de lo que ha sido una guerra prolongada, cruenta, en la que confluyen múltiples variables y por lo mismo es muy compleja de superar, en mi opinión, tiene que ver mucho con un proceso educativo débil que durante años, antes que contribuir a erradicar barreras que se encuentran, por ejemplo, en la discriminación, en la exclusión, lo que hacía era convocar a que se repitieran y se sostuvieran. Hay en el imaginario arraigado una serie de paradigmas contrarios a los mandatos mismos de la Constitución y eso tiene que ver con el proceso educativo. Mm, ¿Proceso educativo? O sea que el colegio tiene algo que ver con la guerra. La educación es fundamental, pero también la educación ha contribuido a que nos mantengamos inmersos en esas lógicas de la guerra en la medida en que ha negado de alguna manera la existencia de un conflicto de las dimensiones que ha vivido el país. Si queremos paz, tenemos que transformar la educación. Ya entiendo, señora presidenta. En el cole, la profe siempre nos dice que somos nosotros quienes transformaremos el mundo. Y creo que son los profes los que nos ayudarán a transformarlo. El maestro, la maestra, no solo transmite conocimiento, sino que transmite la esencia de un paradigma de vida determinado. Y por eso el maestro o la maestra, hasta hace muy poco, yo creo que eso se ha perdido, ojalá esté equivocada, era tal vez el personaje más significativo e importante de un núcleo, por pequeño que éste fuera, del municipio, de la vereda. Porque esa voz que puede consolidar un modelo democrático generalmente estaba depositada en ese maestro que transmite conocimiento como herramienta transformadora y como herramienta para salvar diferencias que nos llevan a la exclusión, a la desigualdad, a la arbitrariedad, que conduce, por ejemplo, al irrespeto y al atentado permanente contra los pueblos indígenas. Uy, sí, tiene razón. Y ahora me doy cuenta de lo importantes que son los profes. Y ahí viene el punto que yo insisto en destacar, es atentar contra el derecho a la vida para poder acallar las voces y la acción de estos agentes transformadores de vida que son los maestros y las maestras, cuando ellos hacen uso, como debe ser, de su derecho a la libre expresión, de su derecho al trabajo y su deber de contribución a la paz. Uy, no me imaginé que todo eso ocurriera en mi país.
Aún no me lo han enseñado. Espero que en mis clases me cuenten sobre eso. Y ahí es muy importante la memoria. No se trata de imponer una versión de la memoria, se trata de entre todos y todas construir ese relato de la guerra identificando cuáles fueron las causas, por qué se dieron esas circunstancias, qué las motivaron, por qué, por ejemplo, el silencio de una sociedad que parece impávida ante lo que está pasando hoy. Y ahí el deber de memoria juega un papel importante, porque si las sociedades no saben qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, difícilmente no van a repetirlo. Y eso hace parte de la historia. Y la historia hay que conocerla. Y ahí creo yo que con responsabilidad y con objetividad, obviamente el sistema educativo juega un papel fundamental. Claro, ya entiendo por qué es importante que nos enseñen eso en el cole. Aunque ahora lo pienso y yo aprendo muchas cosas también en la tele. Los expertos establecen que el 35% de la formación se da en la escuela y que el resto se da por fuera, quiere decir que el 65% está por fuera de la escuela, de lo que en la familia, por ejemplo, en la sociedad, en lo que se recibe de los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que yo creo que pasa? Somos una sociedad inmersa en las lógicas, en las prácticas de la guerra. Acudimos a las herramientas de la guerra sin darnos cuenta para el relacionamiento cotidiano. Y esto es lo que reciben los jóvenes, las jóvenes hoy por hoy. ¿Qué puede esperar uno si en la escuela se le está diciendo a estos jóvenes que solucionen amigablemente sus diferencias, pero de pronto en la casa las cosas se solucionan por la vía violenta, cuando hay unos niveles de violencia intrafamiliar impresionantes? Pero además de vivirlo en la casa, lo ven constantemente en los medios de comunicación. Entonces ese 65% tiene una carga supremamente fuerte que nunca va a poder neutralizar el 35% que da la escuela. El proceso educativo, en mi opinión, debe fundamentarse en trabajar, en formar en la paz y para la paz. Creo que nos toca a todos aprender mucho sobre cómo resolver conflictos y violencias para tener una sana convivencia. Me encantaría ir a los colegios, me encantaría ir a los colegios y poder conversar y responder preguntas, que sé que hay muchas, muchas inquietudes y que tienen muchas expectativas. ¡Qué buena idea! Espero entonces que pueda ir algún día a mi cole. Tenemos mucho que preguntar y aprender. Allá la esperamos, señora presidenta. Hasta pronto.